Gloria al Señor. Dios nos bendiga, amados hermanos y amigos que nos sintonizan otra vez. La Iglesia Cristo Misionera en London les saluda muy calurosamente, deseándole que el Señor le haya bendecido a usted en el transcurso de esta semana. Gloria sea al Señor y que pues sea prosperado para la gloria de Cristo Jesús. Y pues nuevamente estamos llegando hasta ustedes con otro tema bíblico que juntos vamos a participar. Así que le invito a que usted tome su Biblia y comience ahí a acomodarse, gloria a Jesús, y que se prepare, que juntos vamos a explorar, aleluya, lo que la Escritura nos puede enseñar, que tanta falta nos hace aprender de la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a hacer una corta oración y luego vamos a entrar con el tema. Padre de los cielos, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Padre, en este día. Te damos muchas gracias por esta bendición. Padre, que esta palabra poderosa llegue a los corazones, llegue a las vidas, llegue a las almas, Señor, y puedan ser edificados, puedan ser, Señor, aleluya, bendecidos de gran manera, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra actitud se prepare, Señor, para recibir tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Cristo Jesús. En este día tenemos un tema que se titula Capacitados por Dios. Sí, capacitados por Dios. Y es que el título se explica por sí mismo. El hecho de ser capacitados, pues, nos permite realizar varias cosas. Hoy vamos a estar leyendo allá en el libro de Filipenses, capítulo número 2, verso del 1 al 4, y lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Gloria sea Cristo, aleluya, en este día. Y así que vamos a entrar de lleno. Gloria a Jesús, capacitados por Dios, aleluya. Recuérdese que Cristo es también Dios, amén. Y el que no acepta esta verdad bíblica, pues tiene un problema muy serio. Gloria a Jesús. Entonces, capacitados por Dios. Las circunstancias muchas veces pueden hacer perdernos el gozo. Diferentes circunstancias, buenas noticias, malas noticias, etcétera, aleluya, altos y bajos en nuestra vida diaria nos pueden hacer que nuestro gozo se baje, se disminuya. Pero también hay personas que colaboran y que también pueden traernos problemas que básicamente nos pueden robar el gozo. Podemos perder ese gozo, gloria sea al Señor. Entonces muchas veces perdemos nuestra paz también debido a lo que la gente dice o cómo se comporta. Y esto puede suceder dentro de nuestra área de trabajo o también dentro de lo que es la comunidad cristiana, evangélica, gloria sea al Señor, y más que todo dentro de su congregación, sea Cristo glorificado. Entonces, el mejor remedio para estas dificultades o diferencias que pueden robarnos el gozo y nuestra paz, aleluya, es el sentir sumiso y humilde de que nos habla el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, que ya leímos, que solamente procura honrar, exaltar y glorificar a Cristo Jesús, sea su nombre bendito. Entonces, una de las causas que impide que nuestro sentir sea humilde es nuestro orgullo. Sí, es ese nuestro ego que andamos todos. Nadie está libre
de ser afectado por lo que se conoce como el orgullo. Todos lo tenemos, gloria sea al Señor. Y esto es la causa de mucha intranquilidad y contención muchas veces, porque es nuestro orgullo el que no nos deja ser que nos enseñen, es nuestro orgullo que no nos permite ser humildes, aleluya, y mirar por los demás y no entrar en esos conflictos, gloria sea al Señor, que ya leímos al principio. Entonces veamos lo que la Biblia, la palabra del Señor dice acerca de esto del orgullo. Allá en Santiago capítulo número 4 versículo 1 hacia el 3 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros o entre nosotros? Le está hablando a los cristianos. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, nuestra boca, nuestros ojos, nuestras manos, todo nuestro ser humano? Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero también dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces este versículo habla de guerras y pleitos que de dónde vienen es de nuestros miembros. Y este hermano Santiago le está hablando a los cristianos, gloria sea al Señor. Entonces el orgullo produce intranquilidad y lleva a conflictos dentro de la iglesia. Pero la humildad, al contrario, lo opuesto del orgullo es la humildad. Esta, al contrario del orgullo, trae paz y gozo. Veamos Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquí se habla de un humilde, de un sencillo. Isaías 29:19 también dice: entonces los humildes, no los orgullosos, los humildes, dice, crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y aquí vemos en este versículo que los pobres tenemos esa dicha de podernos gozar en el Señor, gloria sea al Señor, pero tenemos que practicar la humildad que tanta falta nos hace, amados hermanos. Este es un problema real que nos toca que batallar con él en nuestra vida de congregación. Entonces vamos a analizar de acuerdo a esta palabra. Hay 4 ejemplos que en la Biblia se describen en el libro que leímos, gloria sea a Jesús, de Filipenses, y hay 4 ejemplos humanos que vamos a ver que se dieron para aprender de ellos, gloria sea al Señor. Y recuérdese que Filipenses es la epístola del gozo, es la carta que el apóstol Pablo, aún estando en condiciones muy contrarias y muy difíciles para estar gozoso, él la escribe, y es ese gozo que leímos que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, aún en medio de las adversidades más difíciles, gloria sea al Señor. Ese gozo debe permanecer. Entonces estamos hablando de que Dios nos ha capacitado para poder sobrellevar estas circunstancias que todos tarde o temprano vamos a experimentar, gloria sea al Señor. Entonces el ejemplo máximo de humildad fue nuestro Salvador Jesucristo, y esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2, donde leímos versículo 1 hasta el 11. Dice, ya leímos los primeros 5, entonces vamos a leer el 4, vamos a leer Filipenses 2 versículo 5. Dice: haya pues en vosotros que exista en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo igual que nosotros, gloria sea al Señor, de carne y hueso, con hambre, sueño, cansancio, excepto las enfermedades, porque las enfermedades son productos del pecado, y Cristo nunca pecó, gloria a su nombre. Él fue santo, 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 santo desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo, sea su nombre glorificado. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo más vil que pudo existir en el tiempo de Jesucristo. Y por eso el Padre lo ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces analicemos este ejemplo número 1 de Cristo Jesús. En este pasaje que estamos leyendo, gloria a Dios, se nos habla de cómo Jesucristo se despojó. Ahora, analizar Filipenses capítulo 2 de ese verso 5 en adelante lleva demasiado tiempo y un estudio bastante profundo dedicado solamente a esa forma en que Cristo se despojó a sí mismo. Gloria a Dios. Pero entonces nosotros lo vamos a comprimir y solo lo que queremos sacar es el ejemplo de la humildad. Entonces, en Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 3, encontramos un problema. Dice allí: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En este capítulo 4 se puede visualizar a través de la lectura que Evodia y Síntique tenían ese conflicto que estamos analizando. Quizás el orgullo, quizás falta pues de la humildad, falta de realizar, de hacer real la humildad, las llevaba a tener diferencias. Ahora, todos somos diferentes, no todos somos iguales, entonces van a haber diferencias, pero esto no debe crear roces de superioridad. Al contrario, debemos aprender de todos nosotros y poder coordinarnos de tal manera que podamos ejercer la humildad y crecer juntos en el Señor. Entonces, Pablo hace un llamamiento a los filipenses, a los hermanos en Filipos, basándose en la experiencia cristiana que Pablo mismo vivió, Cristo que estamos analizando, y Timoteo y Epafrodito. Estos son los 4 personajes que vamos a analizar. Y él les exhorta a que tengan un solo sentir y una unanimidad de corazón. Recuérdense que un imperio dividido contra sí mismo no puede progresar, no puede salir adelante. Gloria sea al Señor. Jesucristo lo estableció de esa manera, Él lo dijo. Gloria a Dios. Entonces, para que en nuestras congregaciones podamos avanzar, crecer y que el Señor realice a través de nosotros sus propósitos, tenemos que estar en una unidad en la iglesia. Sí, ahí donde usted se congrega, tiene que unirse a ese grupo de hombres, grupo de jóvenes, grupo de mujeres, grupos, etcétera, que se levanten para orar, para interceder. Gloria sea al Señor, apoyarse el uno al otro, porque es la única forma que la iglesia va a poder salir adelante en medio de un mundo malo. Gloria a Dios, que a que tengan un solo sentir y que sean unánimes de corazón y que pongamos a los demás antes que a nosotros mismos. Muchas veces nos gusta ser demasiado importantes a nosotros y eso pues no está muy bien. Gloria a Dios, hay que darle la importancia a los demás según lo que Pablo nos está ministrando a través de la palabra, aconsejándonos. Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Cuál debe ser el motivo para la unidad en la iglesia? ¿Qué es lo que debe movernos, motivarnos a mantener esta unidad del mismo sentir que habla el apóstol dentro de nuestras congregaciones? Bueno, la respuesta es Cristo. Cristo es el gran motivo, es la gran razón para que nosotros, aprendiendo de Él, podamos unirnos en este mismo sentir, en este mismo deseo, gloria sea al Señor, de apoyo, gloria sea al Señor, entre nosotros mismos. Si estamos en Cristo, entonces esta posición de estar en Cristo nos capacita para vivir los unos con los otros. Recuérdese que cuando uno vive solo, pues no tiene problemas, pero cuando ya viven varios, las cosas tienden a complicarse. No obstante, no es el fin del mundo, tiene una solución y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Gloria a Dios, podemos vivir los unos con los otros porque Dios nos ha capacitado para hacerlo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para vivir los unos con los otros? Esto debe incluir el amor, pero no el amor
cualquiera. Este tiene que ser el amor ágape, el amor que viene de Dios, el amor que no mira errores, el amor que tiene misericordia. Gloria sea al Señor, ese amor ágape. También tiene que existir la comunión, y esta es la coinonía dentro de nosotros los hermanos. Recuérdese que el que tiene comunión con el Padre tiene comunión con el Hijo, y por lo tanto debemos tener comunión a nuestro alrededor. Gloria sea al Señor. Ahora, también tiene que existir esto a través de lo que produce en nosotros el Espíritu Santo, el pneuma. Gloria sea al Señor. Aleluya. Son estos deseos profundamente arraigados que nosotros debemos tener el amor, la comunión en el Espíritu, y eso existe y habita en Cristo Jesús, y entonces Él nos da el gozo que podemos transmitir a otros. Gloria sea al Señor. Entonces, Pablo vio rencilla y egoísta entre los creyentes aquí en Roma. Por ejemplo, aquí voy a leer este versículo, Filipenses 1, 15 al 17, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, fíjese cómo va la cosa, y contienda, pero otros de buena voluntad. Habían dos bandos, gloria sea al Señor. Los unos anuncian a Cristo por contención, pleito, y entrar en esa cuestión, ¿verdad?, que no le agrada al Señor, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor ágape, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo detecta en los filipenses este problema. ¿Lo ha vivido usted? ¿Lo ha experimentado? Quizá lo esté pasando. Gloria sea al Señor. Pero por eso la palabra del Señor nunca llega tarde para darnos ánimo, aliento y no desmayar. Gloria sea al Señor. Entonces, habían dos bandos. Unos predicaban por hacerse famosos, por hacerse reconocidos, por aplausos, por fama, etcétera, como en la actualidad. ¿Por qué predica usted? ¿Por qué quiere estar usted siempre al frente? Gloria sea al Señor. Aleluya. Entonces, si su motivo es por amor, pues qué bueno, pero si es por solamente entrar en contiendas, por quererse el mejor, pues ahí ya tenemos un problema pero muy diferente. Entonces, Pablo advierte que esto no debe presentarse en esta iglesia de Filipos. Y si no debe presentarse en la iglesia de Filipos, tampoco debe presentarse en nuestras congregaciones. Y, yendo más profundo, cada uno de nosotros somos una iglesia, no debe evitar esas cosas en nuestro corazón. Entonces, el sentir humilde es el que no piensa en sí mismo. Ahí se va a ver quién es humilde, gloria sea al Señor, sino en Cristo y los demás. Recuérdese, el motivo que nos empuja a mantener esta unidad y este sentir es Cristo Jesús, el centro. Entonces, muchas veces hablar de humildad no nos gusta, gloria sea al Señor, porque sentimos que quizás están poniéndonos de menos, no nos toman en cuenta, etcétera, gloria sea al Señor. Pero no, hay un concepto muy equivocado de lo que es la humildad. Muchas veces pensamos que humildad es andar cabizbajo todo el tiempo, andar todo roto, sucio, despeinado, no educarse, y etcétera, ser el más pobre dentro de la congregación. Esto no es la humildad, gloria a Dios. Entonces, humildad no es pensar mal de uno mismo, es no pensar en uno mismo. Gloria sea al Señor. Entonces, Pablo señala la actitud de Cristo antes de su encarnación, o sea, cuando Él estaba en el cielo. Estaba tratando de aferrarse egoístamente a sus privilegios como Dios, como leímos en Filipenses 2, gloria sea al Señor, del 1 hasta el 4. Por supuesto que no. Él, siendo en forma de Dios, no estimó aquello como a cosa de que aferrarse. Gloria sea al Señor, por supuesto que no. Entonces, voluntariamente dejó a un lado su gloria y se vistió de esa humildad, en esa forma de siervo. Siervo es un esclavo, un servidor humano, gloria sea al Señor. Pero esto no implica que Cristo dejó de ser Dios, sino que dejó a un lado simplemente su gloria y el uso independiente de algunos
de sus atributos como Dios, como por ejemplo, cuando Él ya se encarnó, Él se despojó de lo que era la omnipresencia, ¿verdad? Que Él ya solo podía estar en un solo lugar al mismo tiempo, mientras que antes y después, gloria a Dios, Él podía estar en todo el universo, su presencia llena la tierra, gloria sea su nombre, aleluya. Entonces, se despojó cuando menos de esta, gloria sea al Señor, de ser omnipresente. Entonces, aunque Él ejecutaba siempre, porque Él podía saber los pensamientos que habían en los corazones de los hombres, la Biblia dice eso. Entonces, su vida como el Hijo del Hombre en la tierra estaba sujeta por completo al Padre, o sea, Él no actuó independientemente. Yo hago siempre lo que le agrada, dijo Jesús en Juan 8:29, porque el que me envió, o sea, el Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahora, traspasemos eso a nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Él nunca nos ha dejado a nosotros. Jesucristo prometió estar siempre con nosotros. Su Espíritu Santo con nosotros, siempre y cuando hagamos lo que a Él le agrada. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces significa esto que cuando no hacemos lo que a Él le agrada, Él nos va a abandonar. Pues no nos va a abandonar, pero no estamos nosotros haciendo nuestra parte. Él sí está cumpliendo su parte, pero nosotros estamos fallando. Gloria sea al Señor. Entonces, Jesús se humilló a sí mismo para venir a ser carne, la posición mucho más baja que Él en calidad de Dios pudo haber experimentado, y luego para ser hecho pecado. Recuérdese, Él llevó nuestros pecados y se hizo pecado a causa de nosotros, pero Él nunca pecó. Repito, Cristo nunca pecó. Él llevó nuestros pecados y se hizo pecado por nosotros, llevando nuestro pecado. Gloria sea al Señor. Para ir así voluntariamente a morir en una cruz. Pero la experiencia de Cristo nos da un mensaje profundo, que la exaltación siempre sigue a la humillación, no es al contrario. Gloria sea al Señor. Como en nuestros días, algunos de nosotros pretendemos que primero venga la exaltación y después nos vamos a humillar. No, en Cristo las cosas son un poco diferentes. Gloria sea al Señor. Siempre, siempre la exaltación va a seguir a la humillación. Esto lo dice 1 de Pedro 5:6. Dice, humillaos pues. No dice exaltaos pues. No, dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No nos vamos a humillar ante nadie más que la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte. Oiga esto, cuando fuere tiempo. Y el mejor tiempo lo conoce Dios, cuando nos va a exaltar, sea su nombre glorificado. Entonces no es que primero Él nos va a exaltar, no. Y recuérdese, el que exalta a los hombres es Dios. Ahora, veamos un ejemplo de la persona que se autoexalta a sí mismo. Esta, según la Biblia, va a ser humillada. Lucas 4:11 dice así, porque cualquiera, ¿no? Y aquí esta palabra cualquiera no excluye, no deja libre a todos nosotros. Puede ser usted, puede ser yo, puede ser cualquiera, porque cualquiera, dice aquí, que se enaltece será humillado. Así es como funciona en el Evangelio. Y el que se humilla será enaltecido. Qué bueno que en el Evangelio nosotros no ponemos los parámetros ni las formas, sino que vienen del cielo. Gloria a Dios. Entonces, por ejemplo, vemos nosotros que Faraón en Egipto se le consideraba un dios y era exaltado por los hombres, gloria a Cristo, y terminó muerto allá en el mar, ahogado junto con sus ejércitos. El rey Saúl también es otro ejemplo, y tenemos un ejemplo más vívido de aquel rey llamado Nabucodonosor, que según él había creado la Babilonia y sus jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y que eso existía por él. Esto está en Daniel capítulo número 4, donde nosotros vemos cómo el juicio de Dios cae sobre Nabucodonosor. Luego tenemos a Amán, y por qué no también mencionar a Herodes, que murió comido de gusanos, porque todo el pueblo lo
alabó y lo exaltó como un Dios, y ellos dijeron voz de Dios, eso está en el libro de los Hechos, voz de Dios y no de hombre, y fue, dice, muerto, comido de gusanos instantáneamente, porque no le dieron y él no le dio la gloria al Señor. Entonces nosotros no adoramos a un bebé en un pesebre siempre, porque él creció, se hizo hombre, gloria sea al Señor, y luego murió. Tampoco adoramos un sacrificio en una cruz, a un Cristo que todavía está clavado en una cruz, porque no es así, gloria sea su nombre. Adoramos a un Cristo que venció la muerte, venció al mundo, venció al pecado, venció al diablo, gloria a Dios, en la cruz, muriendo. Es el que le dijo a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Y eso sí que es maravilloso y glorioso saber de que Cristo le dio, al morir, Cristo le dio un golpe a la muerte, la mató, la despojó de su poder. Y recordemos algo importante en esto, que sí, aunque fueron elementos humanos, Cristo murió por él mismo. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Gloria al Señor. Y cuando leemos los pasajes en los 4 evangelios donde Jesús murió, dice, y expiró y entregó el Espíritu. Él voluntariamente murió. Gloria sea a su nombre. Entonces, adoramos a un Señor que ha resucitado, gloria a Dios, y que está exaltado, sentado en el trono del universo, y la tierra es el estrado de sus pies. Y la tierra no solamente es el planeta, sino nosotros fuimos hechos de tierra y nosotros somos el estrado de sus pies. Gloria sea a su nombre. La vida, muerte y resurrección de Cristo probaron eternamente que la manera de ser exaltado es humillarse ante Dios. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2. Eso es lo que estamos analizando. El ejemplo número 1 de Cristo para ser humildes. No hay gozo o paz en el orgullo y la vanagloria. Cristo se humilló a sí mismo. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, cuando tenemos el sentir sumiso del que estamos hablando, que Cristo tenía con el Padre, entonces tendremos el gozo y la paz que Él solo puede dar a través de su Santo Espíritu. Siempre, hermanos amados, que hay un sentir sumiso, habrá sacrificio y servicio. El ejemplo de Cristo. Esto fue cierto, muy cierto, gloria a Dios, en la vida ahora del ejemplo número 2 de nuestro hermano Pablo. Entonces, conforme procuramos vivir por Cristo, vivimos por otros. Gloria sea al Señor. Cuando ese eje central nosotros tratamos de imitarlo, estamos edificando a los demás también. Entonces, ¿cuán cierto fue esto en la vida de Pablo? Ahora, ¿cuál fue el secreto? Bueno, después de que tome un poquito de agua, vamos a ver cuál fue el secreto. Los cristianos le permiten a Dios obrar en ellos. Nosotros debemos permitirle a Dios a través de su Espíritu que obre en nosotros, porque en la carne habita nuestro orgullo, no puede producir humildad o consagración. Esta carne no quiere esas cosas, a lo contrario, lo que quiere es libertinaje, lo que quiere es que se le satisfagan sus apetitos. Esto debe venir desde adentro, por medio del poder del Espíritu Santo, de adentro de nosotros, anhelar esto. Dios tiene que obrar en nosotros antes de obrar por medio nuestro. Voy a repetir eso. Dios tiene que obrar en nosotros para que nosotros seamos instrumentos útiles a Él, antes de obrar por medio nuestro. Y para esto usa la palabra del Señor. Eso es lo que estamos aprendiendo. 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de la predicación de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ahora mire esto, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Por qué es
tan importante una predicación en un culto más que las alabanzas? Porque las alabanzas, especialmente en estos días tan malos que estamos viviendo, las alabanzas muchas veces no le dan gloria a Dios porque hablan de otra cosa, pero yo no sé si usted ha notado, pero ahora ya no mencionan el pecado, ya no mencionan la sangre de Cristo, ya no mencionan el infierno, ni el cielo, ni la salvación, ni el sacrificio de Cristo. Hoy habla de otras cosas más, menos de eso. Entonces, esta palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, la cual trabaja en nosotros los creyentes, es por la predicación de la palabra de Dios. Usted no lee que el apóstol Pablo hizo un concierto musical e invitó a los famosos cantantes modernos de aquel entonces y se convirtieron las vidas. No, es por la predicación de la palabra. De ahí es donde se debe hacer hincapié, mucho énfasis en que menos canto y más palabra de Dios, porque la palabra nos limpia, nos exhorta, nos consuela, nos vivifica, gloria sea su nombre, y los cantos nos alegran, gloria sea el Señor, aleluya, pero no nos capacitan, no nos limpian. La palabra de Dios sí. Entonces también tenemos que permitir a la palabra que obre en nosotros, gloria al Señor, para así nosotros ser útiles al Señor y que Él obre a través de nosotros. También esto es a través del Espíritu. Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior, no por conciertos musicales, no por charlas de ánimo, no, gloria sea al Señor, sino por su Espíritu Santo. Él es el único que fue dejado, de acuerdo a Jesús, a la iglesia para fortalecer, para levantar nuestras manos caídas, gloria sea al Señor, para hablarnos, para guiarnos, sea su nombre bendito. Efesios 3:20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese es el poder del Espíritu Santo. Al sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Y por supuesto, esto incluye la oración. Qué importante es. Por eso le aviso, hermano, le comunico, no falte a los cultos de oración. Cuando oramos juntos, ahora que ya se puede, cuando oramos juntos, unánimes como lo que somos, un cuerpo, gloria a Dios, cosas lindas y maravillosas suceden, porque en la oración hay fuerza, gloria a Dios. Entonces la Biblia nos da varios cuadros de cristianos que tienen un sentir sumiso. Los describe como hijos obedientes de Dios, procurando honrar al Padre, como estrellas que brillan en un mundo lleno de oscuridad, y como atletas que, aleluya, le extienden la estafeta, se la pasan al siguiente corredor y este sale nuevamente a continuar con la carrera. Un equipo bien sincronizado. Gloria a Dios. Veamos lo que dice Filipenses 2:17 al 18. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo. Filipenses, la epístola del gozo. Me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, dice el apóstol Pablo. Él sabe que está a punto de morir, gloria a Dios, y cuando nosotros sabemos que estamos a punto de morir, nos da tristeza, melancolía, y empezamos a sentirnos, qué sé yo, en esa forma, gloria sea al Señor, de decaimiento, de depresión. Pero el apóstol Pablo dice: gócense conmigo, gloria sea al Señor, aunque sea derramado en libación. Entonces Pablo se autodescribe como una ofrenda de libación que se derramaba sobre el altar. Donde no hay un sentir sumiso y humilde, entonces debe haber sacrificio. Donde hay un sentir sumiso y humilde, debe haber sacrificio y servicio. Y eso, servir, hermano, es algo maravilloso. Gloria a Dios. Ahora veamos otro ejemplo, número 3, Timoteo. En Filipenses 2:19 al 24 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Vamos a ver quién era Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. La preocupación del apóstol Pablo por los hermanos, el amor, la coinonía, gloria sea al Señor, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, del mismo sentir, gloria sea al Señor, del mismo corazón, y que tan sinceramente se interese por vosotros. De estos elementos
Estamos escaseando en nuestros días porque todo lo único que les interesa es el dinero, la fama, la popularidad, nada más. Gloria sea al Señor. Dice, porque todos buscan lo suyo propio. Ahí está la palabra, no lo que es de Cristo Jesús. Aleluya. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Fíjese bien cómo era este hermano Timoteo. Entonces dice más. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Gloria sea al Señor. Timoteo. Pablo llama a Timoteo su hijo en la fe. Veamos por qué. Debido a que había ganado a este muchacho muy joven para Cristo Jesús, y esto se nos narra ya en el libro de Hechos, capítulo número 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de un padre griego, y daban buen testimonio de él los hombres que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahí es donde recluta el apóstol Pablo a este muchacho joven Timoteo, y luego allá escribiéndole a él mismo, porque él llegó a prosperar, a crecer, llegó a ser un pastor. Entonces allá le escribe en su segunda carta a Timoteo, le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. Gloria a Dios. Amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor y de Jesucristo nuestro Señor. Y él se dirige a Timoteo como su hijo en la fe. Gloria sea al Señor. En 1 Corintios 4:17 también dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Esto es interesante. Como Pablo enseñaba, siempre lo hacía en todos lados. Gloria a Dios. Entonces, como Pablo, Timoteo vivía para otros. Por eso lo tomamos como ejemplo, y no vivía para sí mismo. Debemos no de vivir para nosotros mismos, para lograr nuestras propias metas, nuestros propios propósitos. Recuérdense que la iglesia se compone de muchos miembros. Gloria sea al Señor. Y tenemos que trabajar para que la iglesia logre los propósitos de Cristo descritos en su palabra, y que juntos salgamos adelante. Gloria sea al Señor. Que haya ese sentir sumiso. Gloria a Dios. Demasiados cristianos viven en la actualidad como se habla en Filipenses 2:21. ¿Qué dice Filipenses 2:21? Porque todos buscan lo suyo propio. Esto es una gran realidad con mayúscula, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan, dice, en los tiempos del apóstol Pablo. Gloria sea al Señor. Ya esto existía. No digamos en nuestros días, porque todos buscan lo suyo propio. ¿Qué está buscando usted? ¿Lo suyo propio? Gloria sea al Señor. ¿O lo que es de Cristo Jesús? Pues, si está buscando lo suyo propio, debe arrepentirse, renunciar a eso y buscar lo que es de Cristo Jesús. Ahora, muchos están viviendo de esa manera, en lugar de vivir al contrario de Filipenses 1:21. Filipenses 1:21 dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto habla de una actitud, de un corazón entregado completamente al trabajo, a la obra del Señor, y no buscando lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Él dice: para mí el vivir todos los días en todas mis áreas es Cristo Jesús. Y si muero haciendo esto, será una ganancia. Entonces, Timoteo era un ayudante y representante de Pablo, y había demostrado la fidelidad al Señor. Aunque era bastante joven, sabía cómo servir a Cristo y estaba dispuesto a sacrificarse por él. No por Pablo, por Cristo. Gloria a Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos a sacrificarnos por Cristo? ¿Qué tanto podemos sacrificarnos por Cristo? Bueno, Él se sacrificó hasta la muerte, y muerte de cruz. Gloria a Dios. Y nosotros debemos armarnos de ese pensamiento. Gloria sea al Señor. Porque para mí el vivir es Cristo, y a usted también,
Si nos morimos haciendo eso, sirviéndole, será una ganancia. Pablo no llamó a Timoteo, fíjese bien, a servirle, al servicio, mucho menos a ser pastor de inmediato. Lo dejó que se quedara en casa y que creciera alrededor de unos 5 años, gloria sea al Señor, para que después de delegarle más responsabilidades, gloria sea al Señor, conforme él fue madurando y creciendo. Ahora, no fue Pablo quien lo llamó al ministerio, sino que el Espíritu fue el que guió a este muchacho, gloria sea al Señor. Entonces, ¿por qué? Veamos que antes de que él fuera ministro, Timoteo tenía buen testimonio de servicio en su comunidad, gloria sea al Señor. Entonces, cuando Pablo lo añadió a su equipo ministerial, gloria sea al Señor, él ya tenía un buen testimonio. Dice Hechos 15:2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, gloria sea al Señor. Había un testimonio acerca de este joven que era fiel, buscador, amoroso, se preocupaba por la iglesia, la apoyaba, gloria sea a Cristo. Y 1 Timoteo 3:6-7 dice que por qué Pablo tuvo que esperar cuando menos 5 años para que él creciera y madurara, porque la Biblia dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Este es un problema. Hay personas que se meten a un seminario, a un instituto bíblico y piensan que al pasar 3 años de recibir educación teológica ya son pastores. No nos equivoquemos. La teología la puede estudiar cualquiera que pague el curso, pero eso no nos hace pastores automáticamente. Recordemos que para ser pastor tiene que existir un llamamiento. Esto es algo que el Espíritu Santo le otorga no a todos, porque hay diferentes ministerios y dones y talentos. Entonces el Espíritu sabe a quién se lo da, gloria sea al Señor, y qué es lo que le dan. Pero hablando de los ministerios, no se le puede dar a uno que se convirtió hace un mes y ya va a salir de evangelista o ya va a salir de misionero. Eso no puede funcionar así, porque somos neófitos cuando venimos al Señor, y la palabra neófito es un ignorante. Amén, eso es ser neófito, un ignorante del evangelio, de sus verdades fundamentales. Y si alguien se apresura, por eso hay muchos fracasados, hay muchos que pues se inician y luego por su ignorancia son arrastrados por herejías erróneas y por otros movimientos que andan por ahí meros locos, gloria sea al Señor, y son desviados de la verdad. También dice la lectura, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Importantísimo. Por eso Pablo esperó 5 años para que Timoteo creciera un poquito y aprendiera de la palabra del Señor. Si usted quiere ser ministro del Señor, buen deseo tiene, pero hay que sentarse antes de pararse a enseñar o a predicar, gloria sea al Señor, en un ministerio de esos que usted quiere tener. Gloria a Jesús. Aleluya. Es un tiempo que debe pasar. Es peligroso darle a los nuevos cristianos tareas importantes o ministeriales de inmediato. Gloria al Señor. Y vamos a ver por último a Epafrodito. ¿Quién fue Epafrodito? Nombre mero raro, ¿verdad? Pero ahí está en la escritura. Filipenses 2, 25-30 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, dice de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Gloria sea al Señor. Así que le envío con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Gloria a Dios, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Esto sí que es tremendo, gloria sea al Señor. Ahí es el vivir es Cristo, se cumple ese versículo, gloria sea al Señor. Ese fue Epafrodito, era un hermano
que lo que quiere decir que conocía la comunión del evangelio, Epafrodito, un compañero de labores, de milicia, lo que unía al progreso del evangelio, y un compañero fiel que estaba ahí, gloria al Señor, aleluya, y que sabía cómo batallar por la fe del evangelio, gloria a Dios. Ahora, recordemos que para nosotros como creyentes, muchas veces muy fácil es perder el equilibrio de la vida cristiana. Algunos solo piensan en el compañerismo y sus mensajes y enfoques son de esa clase únicamente, de la hermandad, y no tienen tiempo para ganar las almas ni luchar contra el enemigo. Otros, por el contrario, están tan involucrados en el servicio que se olvidan de la comunión. Recuérdese, la comunión, la armonía, la coinonía, el amor debe existir, pero en un balance, gloria a Dios. Esta fue quizás la equivocación de Marta cuando leemos allá la historia en Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y ahí dice que y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, gloria a Dios, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y Marta, dice, pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no tienes cuidado que hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Jesús, ¿qué estás pensando? ¿No te parece que está mal lo que está haciendo? Pero gloria sea al Señor. El Señor Jesús le contestó amorosamente. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y abatida estás con muchas cosas. Hay que tener un balance, gloria a Dios. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria al Señor. Entonces hay que balancearnos, equilibrarnos. Gloria a Dios, coinonía, búsqueda, evangelismo, etcétera. Hay que ir balanceados. También hay quienes están siempre luchando tanto que descuidan el compañerismo y el servicio. Y necesitamos, de nuevo, repito, ser equilibrados. También era un cristiano preocupado. Como ya leímos, versículo 26 al 27 de Filipenses 2 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, porque estaba preocupado y gravemente se angustió, porque habías oído que se había enfermado. Algo le pasó a nuestro hermano Epafrodito y llegó al grado de enfermarse. Tenía un sentir sumiso y pensaba en los demás y no en sí mismo, aunque cayó enfermo. Aunque así, gloria sea al Señor, casi se muere. Su preocupación era Pablo y la iglesia que había dejado en Filipos. Debemos estar preocupados siempre por la iglesia, gloria al Señor, por nuestros hermanos. Necesitamos más cristianos como Epafrodito. Sí, que se preocupen no solamente por las misiones exteriores o foráneas, sino por sus iglesias locales. Gloria sea al Señor. Y también vemos que este era un cristiano bastante bendecido. Filipenses 1, del 1 en adelante. Gloria sea al Señor. Léalo porque es bastante largo. Son 30 versículos. Gloria a Jesús, donde nos habla que fue un hermano bastante bendecido. Ahora, ¿qué bendición fue para Epafrodito, para Pablo? ¿Cómo debe de haber animado a Pablo en esos días difíciles el orar juntos? Qué importante es, hermano, que usted se junte con su pastor, con sus líderes, gloria a Dios, que lo apoye en los momentos difíciles. Perdón, y cuando estamos ahí orando juntos, también fue una bendición para la iglesia, porque cuando usted hace eso, trae bendición a sus hermanos, gloria a Dios, siendo ejemplo, y ellos lo van a estar observando siempre. Fue quien hizo posible que los filipenses participaran en el importante ministerio de Pablo. Es más, Epafrodito es bendición para nosotros hoy día, al presente, porque aquí estamos compartiendo cómo era su carácter y nos estamos beneficiándonos de su vida y su ministerio como un gran ejemplo que debemos imitar. Gloria al Señor. Los siervos fieles de Cristo deben honrarse de la manera correcta. Dice el apóstol Pablo, recibidle pues en el Señor. Así fue como Pablo lo recomendó, recíbanlo en el Señor. Allá en 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13 leemos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan,
y que los tengáis en mucha estima y amor solamente por causa de su obra, no porque salieron del colegio cristiano más famoso, del instituto cristiano más famoso, porque tienen la pared forrada de títulos, no, sino a causa de su obra, de su trabajo. Tened paz entre vosotros. Y el hermano Pablo dice, tengan paz, porque sabía que siempre iban a haber conflictos. Gloria sea al Señor. Tened estima, en alta estima, a los que son como él. Filipenses 2:29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Gloria a Dios. En aquel entonces era Epafrodito, ahora puede ser el hermano Pedrito, gloria a Dios, pero yo no lo sé, usted lo sabe, gloria sea a Cristo. Entonces Pablo le dijo a la iglesia que mostrara debido honor a su líder, porque se había arriesgado exponiendo su vida. Ya leímos cómo él se enfermó, y eso era por servir a Pablo. Entonces, qué diferente es, hermanos amados, cuando ejercemos este sentir sumiso, el mismo que existió en Cristo, que existió en Pablo, en Timoteo y en Epafrodito. Gloria sea al Señor. Son ejemplos que están en la Escritura para ayudarnos a nosotros. Gloria sea al Señor. Ahora, cuando andamos por vista, o cristianos carnales, pensamos que humillarnos es perder. Sin embargo, la palabra enseña que la única manera de subir es bajar primero. Gloria a Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sea Cristo glorificado. Y para concluir, Cristo fue sumiso y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pablo, Timoteo, Epafrodito también lo fueron y recibieron honra por su sacrificio y por su servicio. La mejor manera de lograr la victoria sobre las personas y el orgullo es el sentir sumiso que analizamos en estos 4 ejemplos: en Cristo Jesús, en Pablo, en Timoteo y en Epafrodito. Gloria al Señor. Tenemos nosotros que imitarlos. Entonces, el tema dice que somos capacitados por Dios. Él es el que nos da la capacidad para poder realizar esta humillación, este sentir sumiso entre todos. Gloria sea al Señor. Entonces, somos capacitados solo a la medida que nosotros le permitamos al Espíritu Santo y a la palabra de Dios obrar en nuestras vidas. Filipenses 2:12-13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí quiero concluir diciendo que para que Dios produzca, o la única manera en que Dios va a producir el querer y el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones, es cuando nosotros nos dejamos, cuando nosotros le permitimos a Él, porque Dios es el que en vosotros produce. Esto no es como un alcacelser que usted le echa en el agua y hace burbujitas y ya se la puede tomar. No, conforme nosotros nos rindamos, conforme nosotros nos sometamos, conforme nosotros crezcamos, gloria sea el Señor, entendamos esta palabra y cómo funciona, entonces Él va a producir en nosotros, porque en un cristiano carnal no va a producir, no se puede, gloria sea el Señor. Tiene que ser los que estamos sometidos a la ley del Espíritu para que Dios produzca en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Solamente al estar rendidos a Cristo podremos experimentar esto. Gloria sea al Señor. Qué gozo, qué alegría, amados hermanos y amigos, que podamos llegar hasta ustedes con esta palabra. Esperamos que hayan sido edificados, que algo hayamos aprendido juntos. Y sí, aquel hermano que usted considera insoportable, pues Dios lo tiene allí para pulirlo a usted y a mí. Gloria sea al Señor. No le ponga nombres y otras cosas. Gloria a Dios. Es un hermanito que puede ser un gran servidor del Señor en el futuro, gloria a Dios, pero no hay que tenerlo en poco, gloria a Dios, hay que animarlo y, gloria a Dios, nosotros humillarnos y
tener a los demás como superiores a nosotros mismos y veremos la victoria en Cristo Jesús. Un saludo de mi amada esposa, de mi familia, gloria sea el Señor, de la Iglesia Cristo Misionera en London, Ontario. Un saludo a través de estos medios a todos ustedes. Escríbanos, coméntenos y comparta esta bendición con aquel amigo suyo, con aquel hermano suyo, gloria a Dios, y estará contribuyendo a expandir la enseñanza de la palabra del Señor a otras vidas. Gloria sea el Señor y a otras personas. Gloria a su nombre. Así que hasta una próxima, amados. Muchas gracias por su atención. Vamos a hacer una oración para cerrar con gozo, como dice el apóstol Pablo. Incline su rostro y oramos agradeciendo al Señor. Padre bueno que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la exposición de tu palabra, que es clara, Señor, y que nos instruye. No nos dejaste, Señor, a la deriva. Nos diste sabiduría a través de tu palabra, Señor, guianza a través de ella para poder, Señor, poder ser capacitados por tu Espíritu y poder vivir juntos en armonía dentro de nuestras congregaciones, en nuestros trabajos y también en nuestras familias, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a los oyentes, Señor, a las almas, las vidas, todo aquel que ha escuchado tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Saludos, amados hermanos, y hasta una próxima, cuando estaremos llegando hasta ustedes con otro tema de la palabra del Señor. Dios nos bendiga. Amén.